Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Monsalve y con mis compañeros Jonathan Toyo, Ángel Restizabal y Media Ceros vamos a presentar sobre el modernismo y la generación del 98. Contexto político, económico y social. A finales del siglo XIX, España conoció una gran crisis en el sistema político, fundado por Cánovas en la restauración, recuperación del trono y Alfonso VI de la Casa de Borbón. Él como que ocultaba la miseria, el mal reparto y todas esas cosas. Y él tenía un mal reparto geográfico, o sea, mal reparto de las tierras, de todo lo que él tenía. Tenía una tardía revolución industrial, el caciquismo y el pucherazo electoral y el triunfo de una oligarquía económica y política. Ahora voy a exponer el modernismo. El modernismo de la literatura en la industria española es un movimiento literario. Este movimiento se desarrolló entre los años 1880 a 1920. Este movimiento, el se basa fundamentalmente, principalmente en el ámbito de la poesía. Este se caracterizó por tener una antigua rebeldía creativa. Tenía también un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturismo cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje flamenco. Las influencias del modernismo, características del simbolismo. Tienen una reacción literaria por el realismo y el naturalismo. Los simbolistas no comparten la devoción del parnasianismo. La poesía simbolista busca la idea de una forma sensible. La estética del simbolismo fue desarrollada por Stefan Mallarmé. Para los simbolistas, el mundo es un misterio por descifrar, como todo muy misterioso y muy secreto. Buscar encontrar una musicalidad perfecta en su sentimiento. O sea, se refiere a que buscaban como que tener una forma muy perfecta, así que todo sea muy rimable, que tenga mucha musicalidad. Del parnasianismo, movimiento francés que se formó en 1971. Poesía despersonalizada. Algunos de los escritores, de los poetas, se basaban en sus sentimientos o frustraciones, y muchos de los paisajes que ellos creaban eran a base de su imaginación. Se preocupaban mucho por la estética. El lema era el arte por el arte. Y pues ellos tenían una como antítesis del romanticismo, de sus excesos. Algunos de los parnasianismos más célebres son Doppler, Gautier, Le Comte de Lisette, Théodore de Banville, Sugy, Prudhomme, Albert Merat. Características del modernismo. Autores de poesía por lo esencial. Segundo, deseo de renovación de la estética anterior.
Tercero, uso de la mitología y el sensualismo en sus obras. Cuarto, aportes de nuevas variantes al soneto. Quinto, alternancia entre el tono melancólico y vitalidad que ellos utilizaban a sus desamores o a veces que creaban estrofas a base de su sufrimiento. Deseo innovador que aspira a la perfección. Ellos eran muy perfeccionistas con lo que hacían porque creían que sus obras iban a tener como más popularidad al tener una obra que para ellos cree que estaba bien. Rechazo a la realidad cotidiana, pues como ya había dicho, ellos son más de ir a su imaginación y rechazan como la realidad y prefieren estar en sus mundos creados. Por último, la fidelidad a las grandes estrofas clásicas, porque a las estrofas largas, no las que conocemos que son corticas, las estrofas largas para ellos representaban mucha elegancia y pues hacía mucha estética en sus obras. 3. Autores famosos del modernismo. Rubén Darío nació en 1867 y murió en 1916. Es nicaragüense. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, él fue poeta, escritor, periodista y diplomático nicaragüense. Fue el máximo representante del modernismo literario de la lengua española. Segundo, Leopoldo Lugones. Nació el 13 de junio de 1874 en Villa de María, en Argentina, y murió el 18 de febrero de 1938 en Tigre, Argentina. Leopoldo Antonio Lugones Arguelles fue un escritor modernista y polímata argentino. Fue a la vez narrador, poeta, periodista, historiador, bibliotecario, pedagogo, docente, traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático, político y simpáticamente nacionalista. Ay, ¿cómo es? 2, 3. Tercero, José Asunción Silva. Nació el 27 de noviembre de 1874 en Bogotá y falleció el 24 de mayo de 1938 igualmente en Bogotá. Cristiano Facundo Silva Gómez fue escritor y poeta colombiano. Fue destacado por ser uno de los más importantes en la literatura modernista y él introducía en sus obras los cánones modernistas en la literatura colombiana. Por último, José Martí. Nació el 28 de enero de 1865 en La Habana, Cuba, y murió el 19 de mayo de 1895 en el río Cauto, Cuba. José Julián Martínez Pérez fue un político, diplomático, poeta, ensayista, periodista y filósofo cubano. Fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, durante la que murió en combate. Se le ha considerado el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica. Es del 28.
Este es el nombre con el cual se han reunido a un grupo de ensayistas, escritores y poetas españoles que se vieron profundamente afectados después de la crisis moral, política y social que hubo en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de Puerto Rico. Características de la generación del 98. Primero, los autores destacan por novelas, ensayos, artículos de prensa y el teatro. Segundo, rechazan la idea modernista de regodearse en el mundo imaginario. Tercero, lenguaje más preciso, sencillo y natural. Cuarto, se esfuerzan por superar la literatura grandilocuente. Quinto, se preocupan por los conflictos sociales de su época. Y por último, Don Quijote fue su motor espiritual y símbolo de afán de reformar, de afán reformador regeneracionista. Integrantes de la generación del 98. Fue formada inicialmente por el llamado Grupo de Tres. Pío Baroja, el cual nació en 1872 y murió en 1956. Azorín, el cual nació en 1873 y murió en 1967. Y Ramiro Masteu, el cual nació en 1875 y murió en 1936. Entre los más significativos de este grupo podemos añadir a Miguel Unamuno, el cual nació en 1864 y murió en 1936. Enrique de Mesa, que nació en 1878 y murió en 1929. Antonio Machado, que nació en 1875 y murió en 1939. Ricardo Barroga, que nació en 1871 y murió en 1953, hermano de Río. Ramón María del Valle Inclán, que nació en 1866 y murió en 1936. Y el filólogo Ramón Méndez Vidal, que nació en 1869 y murió en 1968. Hoy les voy a hablar sobre la temática de la generación del 98. Tiene temáticas como la historia, la naturaleza, el paisaje, la literatura y problemática social de la época, que tiene un estilo literario innovador y renovador. El pasaje. Viajan por España y la describen especialmente Castilla. La historia, se interesan por las historias del pueblo y no por la de los grandes hombres o batallas. La literatura, las fuentes literarias son un referente histórico y literario. Eso también tiene como la identidad nacional, el paisaje español, especialmente Castilla, la historia y la realidad española. Diferencia entre el modernismo y la generación del 98. El modernismo es un movimiento literario que está en busca del arte y la belleza. Generación del 98 es un conjunto de escritores intelectuales que realizan una profunda crítica sobre la situación de España y toma su nombre como el desastre del 98. El modernismo tiene como característica iconoamericano, poesía, búsqueda de belleza en el lenguaje, símbolo, el cisne, temas exotismo, fantasía y sensualidad. Las características de la generación del 98 son español, ensayo y novela, busca la verdad y soluciones,
El símbolo de ello es Don Quijote y los temas son España y su paisaje, sus pueblos, su gente y su literatura. Espere. Muchas gracias.